Vivimos entre las actividades de nuestra agitada agenda. Corremos tras sueños y metas atrapados en una rutina de ansiedad y deseos de poseer más. Y así, los días, los meses, los años nos avisan que la vida se nos va. Es momento de hacer un alto para reflexionar sobre la necesidad de nuestro ser interior. A través de la reflexión bíblica de hoy, tenemos el deseo de guiarle a encontrar la ayuda celestial para su necesidad espiritual, estando convencidos hoy más que nunca de la veracidad de las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: «Separados de mí, nada pueden hacer». Y ahora con nosotros, el pastor José Cárdenas. Una vez que hemos dado lectura al libro de Oseas en el capítulo 1, usted quizá cuando pasó por la lectura aquí ya estaba preguntándose qué significa todo esto, que Dios le manda al profeta a hacer algo que pareciera que no está permitido, que va contra la ley del mismo Dios. Siendo profeta de Dios debe hacer esto que Dios le manda allí en el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Qué es que acaso Dios no estaba en contra de esto? ¿Por qué le manda a un profeta suyo hacer algo así? Ahora, necesitamos saber que en términos bíblicos, muchas veces se menciona la palabra fornicación y la palabra adulterio, haciendo una distinción entre ambas palabras. Fornicación, relaciones sexuales de dos personas que no están casadas. Adulterio, amorío, incluye o no relaciones sexuales donde una de las partes es casada. Pero en sentido general, muchas veces en los términos bíblicos se refiere tanto a lo uno y a lo otro, fornicación y adulterio, como fornicación únicamente. Un caso de esta distinción, para aclarar términos, es cuando el Señor Jesucristo dice que Dios, cuando creó al principio varón y hembra los creó, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero Moisés permitió dar carta de repudio a vuestras mujeres por causa de la dureza de vuestro corazón. Eso es algo que permitió Moisés. Pero, aclara el Señor Jesucristo, en el principio eso no fue así. La voluntad de Dios nunca fue esa. Que Moisés, no teniendo más que hacer y ya no pudiendo regular el mal, tuvo que ir por el mal menor. Pero esto no fue voluntad de Dios. Así que lo que Dios unió, dice el Señor Jesucristo, no lo separa el hombre, a no ser por causa de fornicación. Y ahí el término es un término que no, aunque dice fornicación, primero tenemos que entender el desposorio en los tiempos de los judíos, que es una institución como que si dijéramos hoy noviazgo, pero legalizado ante los registros civiles, que es una cuestión que no se da en nuestros tiempos, no en nuestra cultura. Un noviazgo puede ser una palabra empeñada ante los padres de la novia cuando uno va a pedir la mano, pero sigue siendo algo a nivel familiar. No se inscriben los noviazgos una vez que se da el anillo de compromiso, no se inscribe ese noviazgo en los registros civiles. No hay libros para eso. Después de eso viene la boda, es el matrimonio civil, y eso es otra cosa. Eso sí se inscribe en los registros civiles. Pero imagínese usted que en nuestra legislación, cuando alguien ya se pone de novio, todavía no se ha casado, pero ya se puso de novio, vamos a los registros civiles y hay que asentar eso en una partida. Esto era el desposorio en tiempo de los judíos.
había una legalidad. Y esa legalidad, que era el desposorio, era prácticamente ya estaba casada la pareja. La única cuestión que dejaban para que realmente se dijera que ahora sí ya están casados, aunque estar desposado ya era estar casado, y ya le pertenecía legalmente, se pertenecían mutuamente. Sin embargo, se decía que no se había consumado el matrimonio por el mismo hecho de que no había habido convivencia, no se habían ido a vivir juntos y no había habido una unión física y sexual. Pero legalmente el desposorio era considerado ya, María podía decir, soy ya la mujer de José, y José podía decir legalmente que ya era el esposo de María, aunque aún no se habían conocido sexualmente. Cuando en el tiempo del desposorio, además de la consumación física del matrimonio, también lo que paralelamente estaba pendiente era dar la última dote, la última cuota de la dote, que era una suma de dinero fuerte que había que entregar para llevarte a la mujer a tu casa, en el caso de los hombres. Y por lo general era un plazo de 1 año el que se demoraba, el plazo que se le daba, que la ley le daba para venir y pagar y por fin llevarse a su mujer. En ese lapso de tiempo, por lo general los varones se ponían a trabajar de sol a sol, se aislaban quizá a otra ciudad para solo dedicarse a trabajar, y no se veían en ese año, hasta cuando ya regresaba y decía, vengo y traigo la cuota última, que era un esfuerzo a veces de los padres del novio, más el trabajo adicional que podía buscar el novio. En el caso de José con María, puedes pensar que José comenzó a tomar más trabajos para hacer más reposteros, más camas, más juegos de dormitorio. Era un carpintero, ¿recuerdan? Entonces se dedicó a trabajar para juntar su platita para hacer el pago. Pero legalmente el desposorio ya estaba sentado en la sinagoga y ya era su mujer. Si en el lapso de ese tiempo, cuando él desaparecía de la ciudad para trabajar y venir a dar la dote y llevársela a su casa, esta mujer salía embarazada, lo que se decía era que esta mujer había cometido adulterio. Un adulterio tipificado de esa manera, aunque en realidad ni ellos mismos se habían conocido sexualmente, y esto todavía causaba mucho más dolor, como de traición, porque ¿cómo? Ya justo me desaparezco para trabajar y pagar la dote y ahora vuelvo y tú estás embarazada. En ese caso, entonces se disolvía, era posible, si es que acaso la parte agraviada solicitaba esto como causal. Yo voy a entregar carta de repudio, y lo que se había sentado en los registros civiles, su desposorio que se había sentado, quedaba sin efecto, porque había una situación de fornicación. Entonces, de un lado se veía como adulterio, algunos lo veían así, y otros decían, pero técnicamente no es adulterio, porque todavía nunca fue su esposa, no se la llevó a su casa, ni siquiera con él tuvo intimidad. Entonces el otro término que valía era fornicación, pero era dentro del lapso del desposorio. Estaba tipificado, había legalidad sobre eso y se podía disolver. El Señor Jesucristo se refiere a esto cuando dice, solamente se puede disolver ese matrimonio a causa de esa fornicación que hubo en medio, lo cual es causal válida, porque la parte agraviada lo está solicitando. Ahora, si la parte agraviada no quiere solicitar la disolución de ese matrimonio, que ni se había consumado siquiera con él y ya le fue infiel con otro, si él decide no invocar la causal de fornicación en ese lapso del desposorio, ya es cuestión de la parte agraviada. Pero podría invocar si quisiera.
Entonces, esto de fornicación allí está en toda esa figura. Pero muchos de los maestros de Israel ya lo llamaban adulterio. Esta explicación en el sentido de que fornicación, adulterio, en términos bíblicos a veces simplemente se le dice, se trata como cuestiones de inmoralidad, pero tenemos que ver cada caso a qué se está refiriendo, si realmente es fornicación o más específicamente es adulterio, o cómo se puede explicar cada caso. Bueno, yo les mencioné el ejemplo del Señor Jesucristo utilizando el término. Pero aunque lo utilicé solamente como ilustración, no quiero dejar eso allí sin decir que ahora podemos entender lo que José sufrió emocionalmente cuando quiso huir, cuando se enteró que María estaba embarazada. Ya había un compromiso asentado en los registros civiles de esos tiempos, y él ahora podría pedir la nulidad del matrimonio, pero también dentro de una de las cláusulas, él si quería podía invocar junto con la nulidad del matrimonio, como en los tiempos de ahora, está la parte penal, pero aunque es algo penal, el fulano de tal mató y debe ir a la cárcel, sí, pero además pido la reparación civil, es algo adicional que se pide, dinero a cambio para restablecer, restituir lo dañado, y se abre otro expediente adjunto. De la misma forma, José podría invocar la nulidad primero del matrimonio a causa de la fornicación de María, bueno, era lo que él creía en ese momento, ¿no? Y aparte, como un libro aparte, un expediente aparte adjunto, la responsabilidad civil de estos tiempos, él podría haber dicho, pido que la apedreen, y también la podrían haber apedreado. Pero él no quiere, porque la amaba, ni que la apedreen, tampoco no sabe qué hacer, va a pedir nulidad. Está confundido el pobre hombre, está dolido, y simplemente porque la amaba, él desea huir y vivir ese dolor y no accionar legalmente en esa huida, en esa desaparición, irse de la ciudad, porque era varón justo, dice la Biblia. Ahora el ángel se le aparece y le dice, no temas recibir a María. ¿Qué le dice? Tu mujer. No le dice María tu novia, tu enamorada, no, María tu mujer. Ya era su mujer legalmente, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y José se le salió un peso encima. Pensé que me había sido infiel. No, eso fue del Espíritu Santo. Y ya recibe a María, su mujer, dice Mateo 1, recibió a María, su mujer, y se la llevó a vivir con ella, pero no la conoció sexualmente hasta que el Señor Jesucristo no hubiese nacido. Y después de eso tuvo sus hijos como cualquier pareja. Solamente para aclarar eso y notar lo justo, el varón justo, piadoso que era José, y la figura en la que se encontró en este asunto. Aquí regresamos a Oseas. Aquí habla de fornicación, pero algo que tenemos que saber es que en realidad esta mujer Gomer ya era la esposa de Oseas, pero ella abandona a su esposo y se va de la casa y comienza a prostituirse en la ciudad con muchos hombres. Se convierte en una mujer ramera. Ahora hay dos versiones, pero esas dos versiones no le hacen ni más ni menos, como concluyen los mismos eruditos. Que haya dos posibilidades, igual al final el resultado es el mismo y el mensaje del libro no cambia. Una probabilidad es que cuando Oseas conoció a Gomer y se enamoró de ella, antes que se casaran, él la conoció ya siendo ella una mujer ramera. Y no le importó, aunque ella fuese mujer ramera, se había enamorado,
y él piensa que la va a hacer cambiar su estilo de vida y se la lleva con ella, pensando, porque esta podría ser una de las causas para la prostitución en nuestros tiempos. Se dice que la falta de dinero y la falta de trabajo, así que la necesidad hace que se prostituya. Usted puede tener sus comentarios sobre eso y decir que hay otros tipos de trabajo aún en peor escasez y necesidad. Pero si esa fuera una de las probabilidades en la vida de Oseas, que esta mujer que conoció Gomer, su única forma de sustento era prostituirse, Oseas la amó tanto y le dice: ven, yo te voy a dar un bienestar, vas a tener una casa, no necesitas hacer esto. Y ella entonces cambia su estilo de vida por el amor que Oseas le muestra, de buscarla y amarla aun cuando ella tenía este estilo de vida. Una posibilidad, por algunos versículos que se pueden ver en el mismo Oseas, dice ella, cambió su estilo de vida, por muchos años estuvo así, por fin ya una mujer fiel, que con un pasado que fue perdonado, pero que después de un tiempo recae en la actividad, lo cual demuestra que no era necesidad económica, sino simplemente su naturaleza pecaminosa de querer volver a ese estilo de vida. Y entonces Oseas tiene que ir, en ese caso, en esa probabilidad, tiene que ir a recuperar a su esposa, que volvió a sus andanzas de antes. Y la otra probabilidad es que se casó con una mujer, Gomer, que nunca tuvo nada que ver con la prostitución, pero que después de casada comienza a tener esta vida. En algún momento de la vida abandona al esposo, y para sobrevivir, porque además no la quería casi nadie tener, porque Oseas era profeta conocido de Dios, y quien quería luego ahora estar con la mujer del profeta, y entonces ella termina prostituyéndose de una forma de ganarse la vida para su sustento. Son estas dos probabilidades, y por allí uno que otro versículo en Oseas hace llegar a estas dos conclusiones. Pero aún así, dicen los eruditos, no hay forma de establecer de manera tajante de que fuese así. Lo que sí es, y por eso dicen, no cambia el tenor del libro ni el propósito del libro, lo que sí es evidente es que en algún punto de su vida Gomer está inmiscuida en prostitución, y que Oseas tiene que ir a buscarla del lugar donde ella está trabajando, en la vía pública, donde quiera que ella se encontrara, para traerla consigo. Una situación que no fue fácil para el profeta, y donde se muestra un amor incondicional de este profeta para con su esposa. Y Dios toma la figura del profeta para que él, a través de la vida, de la biografía del profeta, muestre a Israel el amor que él siente por Israel, que ella, prostituyéndose espiritualmente, y el término es válido en términos del Antiguo Testamento, prostitución espiritual tiene que ver con abandonar la adoración a Dios. Recuerden que en términos del Antiguo Testamento, Jehová es el esposo de Israel en términos espirituales, y que cuando Israel dejaba de adorar a Dios y se iba tras los Baales, tras Acera, tras Moloc, tras todos los dioses que hemos visto en los libros del Antiguo Testamento, lo que está haciendo es una deslealtad espiritual para su Dios, y por eso se habla incluso de adulterio espiritual en los libros del Antiguo Testamento. Y se habla de prostitución. Dios le reclama a Israel: te prostituiste yéndote tras los ídolos. Me fuiste infiel, oh Israel, porque adulteraste con los dioses paganos. ¿Por qué este término? En términos espirituales. Dios está diciendo, como le duele a un hombre, y como le debe estar doliendo a Oseas ver a su esposa prostituyéndose, es como a mí me duele, dice Dios, ver a Israel teniéndome a mí, su esposo,
Me abandonaron el amor hacia mí para irse tras otros dioses. Por eso en los profetas menores usted ya encontró la expresión: con cuerdas de amor te atraje. Un Dios que siempre está atrayendo a Israel hacia sí, con cuerdas de amor, mostrando misericordia, todavía bendiciéndole, aun cuando la nación ya hace tiempo ha dejado de adorar a Dios, a Jehová, y está adorando a otros dioses. Dios igual seguía bendiciendo la lluvia, seguía habiendo prosperidad en los campos, la nación era fructífera en términos económicos, no le está castigando, pero sí le está atrayendo por medio de los profetas. Dice: volveos a mí, dice Jehová. Lo que Dios está diciendo, con cuerdas de amor, no por la fuerza. Estoy conquistando tu corazón. ¿Qué pasa, Israel? ¿No te conquista lo que hago por ti? ¿No gana tu amor mi conquista? Y ellos siguen indiferentes ante lo que Dios está haciendo por ellos. Por eso es que en un momento ya Dios tiene que utilizar otros métodos. Y dice: por cuanto te llamé y no volviste, una y otra vez, entonces traigo una nación más grande que tú para que te saquee, para que viole a tus mujeres, para que queme a tus ancianos, para que traspase espada a las mujeres embarazadas, para que queme tu templo, para que te destierre, te lleve lejos en cautiverio. Pero Dios no actuaba así inicialmente. Dios siempre está con cuerdas de amor primero, hasta que la nación no toma conciencia, y entonces tiene que venir el castigo fuerte. A través de Oseas es Dios diciendo este mensaje. Necesitaban, creo, ver algo gráfico y ver y compadecerse del profeta y lo que le está pasando, y decir: qué triste, ¿no? O sea, ya que nos pase eso a cualquiera de nosotros es triste, pero el profeta es el hombre de Dios, el que aquí nos trae la parte espiritual al pueblo, nos anima a seguir los caminos del Señor, y de pronto su mujer es como que se le escapó el tiro por la culata. Es lo que muchas veces pasa en la obra de Dios, ¿no? Evangelistas que hemos conocido muy fervorosos, muy fervientes, con un ministerio de evangelización y de alcance a muchas personas con el Evangelio de Cristo, y de pronto su esposa simplemente los deja y se va sin explicación. Y termina arruinando de alguna forma o de muchas formas el ministerio de este evangelista. En algunos casos, quizá eso de una manera diferente, la ruina no es semejante como un cónyuge que deja el seno familiar, pero de alguna otra forma también afecta un predicador, un pastor, amonestando a la gente a vivir en santidad, y los hermanos recibiendo la exhortación con la palabra de Dios y diciendo: gracias, yo voy a seguir ese consejo. Y de pronto uno de sus hijos no tiene ningún interés por las cosas espirituales y se dedica a la drogadicción, a la delincuencia. Y dices: ¿cómo es posible? Pero recibió palabra de Dios estando en su niñez, en la casa, sí, igual que los demás hermanos. Y los demás hermanos tienen una vida espiritual y tienen ministerios también que son consecutivos quizá a la de sus padres. Pero de pronto un hijo salió con una actitud diferente, con una falta de amor para las cosas espirituales. Y eso en algún momento ha hecho tambalear el ministerio de este pastor, de este misionero. Y claro, hay gente que va a juzgar, hay gente que va a señalar con un dedo y dice: ya ves, ni siquiera puede con sus propios hijos, menos que va a poder con que ni nos llame la atención a nosotros. Y está el otro grupo que se compadece y dice: qué triste, iba todo tan bien,
Y nos ha sido de bendición el ministerio de este hermano, de esta hermana, y la iglesia que fundó aquí, y todo esto, y ahora mira cómo le va. Y hay gente que en su compasión comienzan a orar fervientemente por estos problemas. Pero como que llega a doler tanto en la obra de Dios el ver uno de los líderes pasando por una situación así. Es lo gráfico que debiera estar sucediendo para Israel cuando ve al profeta, no a cualquier otro hombre del pueblo, de la ciudad, del país, sino al profeta Oseas, teniendo que ir y buscar. Quizá más de uno habrá dicho, pobrecito, mira, está que le ruega. Dentro de una de esas dos probabilidades de interpretación o de contexto que les mencionaba, una de esas añade que cuando su esposa se fue, que antes no se había comportado de esa forma, pero cuando su esposa se fue y Oseas va y la busca y la vuelve a traer, incluso paga un precio. ¿Cuál es el precio que tú pones? Bueno, yo te voy a pagar lo que cualquier otro te podría pagar. Te compro por último. Y eres doblemente mía, eres por matrimonio, pero ahora si tienes un precio que tú te estás poniendo, yo te voy a pagar ese precio. Dentro de esa probabilidad, por algunos versículos que encuentran en Oseas, llegan a interpretar que se fue una vez y Oseas la trae, pero que después del lapso de un tiempo, otra vez se va, y otra vez se la trae, y otra vez se va, que es una característica ya en ella. Si es así, por interpretación de algunos versículos en Oseas, bueno, eso no estaría muy lejos de la realidad de Israel. Israel se prostituye espiritualmente adorando a los ídolos paganos y el Señor muestra su misericordia. Claro, también hay reprensión en el camino. Israel se arrepiente y dice, Señor, perdónanos, hemos fallado, ahora reconocemos que tú eres nuestro Dios. El Señor los perdona y después de un tiempo otra vez vuelven a hacer lo mismo. Y el Señor los perdona y después de otro tiempo vuelven a hacer lo mismo. De esa manera es que la vida de Oseas el profeta sirve para demostrar un reflejo de lo que está pasando en la vida espiritual de Israel. Y dices, ¿qué culpa tiene Oseas para que justo lo que está pasando con Israel, él se ha tomado como una ilustración? Pobrecito, ¿no es injusto esto para él? Es que en medio de todo eso, no es que Dios está determinando que Oseas va a tener una mujer así. Dios no está forzando a Gomer, la mujer de Oseas. Dios es alguien que conoce todas las cosas. Él es omnisciente, conoce todas las cosas. Pero el hecho de que Él conozca todas las cosas no le hace responsable por las decisiones humanas que cada uno ante Dios debe tomar. Dios sabe cuáles son las personas y cuántas son las personas y los nombres de las personas que aceptarán a Jesucristo como Salvador de sus vidas. Y sabe los nombres de las personas que van a rechazar a Jesucristo. Él lo sabe. El hecho que Él lo sepa hace responsable a Dios del rechazo de las personas que dicen, yo no quiero nada de Cristo, yo no quiero nada de religión, déjame a mí vivir mi vida como yo quiera. Y si hay infierno, bueno, pues iré al infierno. ¿Esta actitud es responsabilidad de Dios? No. Pero Dios conoce que esta persona va a hacer eso. En este sentido, en términos de salvación, les estoy hablando ahora en términos de vida eterna, de la vida cristiana, es de la misma forma que Dios sabe cosas que van a suceder y que gente va a determinar, y sabiendo lo que van a determinar y decidir, Él siempre utiliza toda cuestión, buena o mala, para que Él al final dé los resultados que Él quiere y que sus propósitos se cumplan. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y llegar a la pregunta de, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces ¿para qué los creó?
no es una pregunta que usted va a querer hacer cuando siga conociendo más a Dios en la Biblia. Si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, pues entonces, ¿para qué creó ese ángel? Y además lo hizo hermoso y el encargado de la alabanza y todo eso. Bueno, es que si Dios sabe todo y sabe lo que vamos a fallar, pues simplemente no le cree a usted, no me crea a mí, no crea a Adán y Eva, no crea ángeles, no crea nada, simplemente se queda, la Trinidad se queda allí, solamente ellos. Pero eso es imposible que suceda. ¿Por qué? Dale, Angelita, no le empujes la Biblia. Pero eso es imposible que suceda porque como Dios es amor, su esencia es el amor. Al ser la fuente del amor universal, Él crea los recipientes donde Él va a colocar ese amor. Es decir, que es hasta lógico que de su naturaleza de amor tenga que crear seres a los cuales Él le vierta el amor que Él tiene. Entonces, por ser amor, Él no puede vivir solo. Eso sería muy egoísta. Por ser amor, Él tiene que crear. Pero ahora fíjese el amor de Dios. Porque es amor, es imposible que cree ángeles y luego seres humanos. Es imposible que lo haga. Su misma esencia de amor exige de manera lógica y obvia que cree seres receptores de su amor. Pero en su omnisciencia, Él sabe que estos que va a crear le van a dar la espalda, lo van a traicionar, van a desobedecerle. Pero aún así, porque es amor, no dejará de crearlos. Para nosotros, seres egoístas y mucho más pragmáticos, bueno, pues si no te vas, yo no te invito. Si tú no me das, entonces yo tampoco. Dios no hace eso, es imposible que Él haga eso, porque Él es Dios. Sabía que íbamos a pecar, pero en su amor Él tiene que crearnos. Pero aquí viene lo que se llama la previsión de Dios junto con la provisión de Dios. En su conocimiento previo de todas las cosas sabe que Adán y Eva va a pecar. ¿Y qué hace? Ofrece a su Hijo, entregado desde antes de la fundación del mundo, para nuestra salvación. Antes que nosotros pecáramos, la solución para nuestros pecados en la persona de Cristo ya estaba. Cristo fue inmolado, dice el libro de Apocalipsis, desde antes siquiera de la fundación del mundo, es decir, antes que nos creara también a nosotros. Y así va combinando todas las perfecciones de Dios, ninguna se contradice. Así que cuando usted va conociendo más a Dios, nunca va a decir, si sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces ¿para qué los crea? Es inevitable que los cree. Pero si lo sabía, claro lo sabía, pero eso no lo hace responsable del pecado de Adán. Más bien en su amor, Él provee anticipadamente la salvación para esos pecados. ¿Cuál es el capítulo más oscuro de la Biblia? Génesis capítulo 3. ¿Cuál es el capítulo de mayor bendición? En el sentido, ¿cuál es la primera vez que aparece luz en medio de las tinieblas? El capítulo 3 de Génesis. ¿Cómo? ¿Que ahí no estaba la caída de Adán y Eva? Sí, pero en Génesis 3, antes que termine esto, Génesis 3, le dice a la mujer, uno de la simiente tuya, porque en este día la serpiente te ha herido a ti, mujer, en el talón. Pero uno de la simiente tuya, ese es Jesucristo, va a herir a la serpiente en la cabeza. Se da la promesa de un Salvador. Es luz en medio de las tinieblas. ¿Cuándo sucede eso? En el día de mayor oscuridad, el día que desobedecieron a Dios. El día que entró el pecado, las enfermedades, el egoísmo y todas las cosas malas que brotan de nosotros. En el día de mayor oscuridad está la promesa, la primer promesa con mayor luz de la eternidad.
¿Por qué puede hacer Dios eso? Porque es omnisciente, porque es amor. Dios haciendo esto no es responsable ni del pecado ni de Adán ni de Eva, no es responsable del pecado de Gomer, no es responsable del pecado de Judas, no es responsable del pecado de ningún otro. Pero si el Señor Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar, sí, claro que sabía. Todo el tiempo lo sabía. Y entonces, ¿para qué lo elige su discípulo? Yo que él no lo elijo, pues si este me va a traicionar, yo busco a otro. No, sabía eso. Pero en su amor, los 12 ya estaban guiados por Dios para que ellos fueran los 12. Pero en un sentido, gracias a Judas, sin darse cuenta, aporta al plan de redención. Porque el Cristo debía ir a la cruz. Y Cristo dijo, el Hijo del Hombre de todas maneras tiene que ir a la cruz. Pero hay por quien el Hijo del Hombre vaya a la cruz. Es decir, el plan de redención va a estar, sea Judas, sea cualquier otro, que lo venda por 30 piezas de plata, Cristo va a ir a la cruz. Porque está ya establecido que Él sea el Salvador del mundo, de los pecados de la humanidad. Pero eso no exime a Judas del pecado de traición. Y por eso Cristo en su amor le da a Judas, al igual que a los otros 11, las mismas enseñanzas, la misma confianza, el mismo amor. E incluso le manifiesta hasta un poco más, para que luego no diga que no tuvo oportunidad. Le manifiesta un poco más, le da un cargo de confianza, como es ser el tesorero del grupo y llevar la bolsa con el dinero que servía para sostener el viaje, la alimentación de ellos. Aunque el Señor sabía que Él sustraía de la bolsa y que cuando decía, tal perfume lo debiéramos haber vendido a tantos denarios y con eso hubiésemos dado de comer a los pobres, el Señor sabía que está diciendo algo que no es verdad, sino que Él sustraía de la bolsa. Cuando es perfume no puede sustraer, pero cuando ya está hecho dinero, podía sustraer. Pero aún así, sabiendo lo que hacía, nunca le dijo, trae para acá la bolsa, se lo voy a dar ahora. Bueno, Leví, Mateo, tú antes cobrabas impuestos, debes saber algo de administración, toma tú. De ese mismo dinero que sustraía, le alcanzaba para sus fechorías, probablemente, pero el Señor Jesucristo no le quita el privilegio, porque al final Judas será responsable de lo que haga. Gomer, de todas formas, Dios sabía que Gomer iba a hacer lo que iba a hacer para con Oseas. Y sabiendo lo que va a pasar en la vida del profeta, Dios prepara todo esto para que él sea, aprovechar lo que va a pasar allí, podemos decirlo de una forma, para que los residuos o toda la cuestión que se va a suscitar, se pueden utilizar los residuos o lo que queda para hacer algo con eso, provechoso, que es dar una lección a Israel. Entonces, en ese sentido, ahí en Oseas, capítulo 1, versículo 2, hemos leído, y ahí está para muchos sería el desposamiento o el desposorio de Oseas con Gomer. Okay. Luego, en el 1.3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, esto para muchos es cuando ya se unen, son una sola carne. Pero luego en el capítulo 2, versículo 2 dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Ya aquí está la interpretación de que la mujer se va de la casa y él dice, no, ya no es mi mujer, ya se fue. 3.1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, que no es otro que Oseas, ¿verdad? O sea, en otras palabras le está diciendo, Oseas, tú la amas, en el fondo tú la amas, te duele lo que hace, pero
pero tú la amas. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Claro, esta era una comida típica dentro de la adoración a uno de los dioses. Es como decir el ponche de octubre en Ica, ¿no? Y el pan con camisón y la guagua y todo ese tipo de cosas que están en relación a un evento pagano que se da en Lure. Y algunos de ustedes pasan por bueno, algunos no, digo, quizá uno tenía la costumbre, quizá ya no la tiene. Y asumo que de joven, en la ignorancia bíblica, me dice, yo no tengo nada que ver con esa adoración pagana. Pero ya que estamos saliendo de la universidad y estudiábamos en turno de noche, los amigos decían, vamos, que ahí hay ponche gratis. Vamos. Oye, pero tú no crees en todas estas cosas. No, para mí Dios no se adora así, Dios condena eso. Pero ahí tomando ponche afuera del Luren. Y qué ignorancia. Solo porque el ponche está gratis. Sexto año de la universidad ya fue otra cosa, ¿no? No, lo siento, mi camino es la avenida San Martín, yo no voy por allá. Pero antes tú venías con nosotros a ver los castillos y todo eso. No, ya no más. Entonces hay cosas que uno va haciendo que no se va dando cuenta y no va discerniendo, y conforme va pasando el tiempo y el conocimiento bíblico te va diciendo, esto no está bien, eso no está bien. Entonces esto de las pasas, este pancito, esta torta de pasas, tiene que ver con una comida en un contexto de adoración religiosa que Dios no aprobaba. Ahora capítulo 3, versículos del 3 al 5 dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dios está siempre aplicando lo de la biografía de Oseas para lo que pasa en la nación de Israel. Entonces, en todo esto, solamente por mostrar unos versículos de Oseas, y usted tiene allí muchos más versículos, pero quisiera mostrarle el versículo clave del libro, que es el capítulo 14, versículo 9. Oseas capítulo 14, versículo 9, dice así, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Nadie. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios está estableciendo que hay quienes quieren ser rectos y hay quienes prefieren ser rebeldes. Está en el corazón de cada uno tomar la decisión. O van a ser rectos en los caminos de Jehová, van a ser justos, van a andar en los caminos rectos de Jehová, o van a ser rebeldes y simplemente caerán de los caminos, se van a apartar de los caminos de Jehová. Eso está en cada uno. Pero claro, en todo el libro de Oseas, Dios ha demostrado que Israel tomó la decisión de caer de los caminos de Jehová. No quisieron adorarle y no fueron justos en su adoración a Dios. Entonces el tema del libro de Oseas es la lealtad que Dios tiene para con su pueblo Israel, que a pesar de su idolatría, Él lo siguió amando. Ese es el tema ahí en el libro de Oseas. Y cuando llegamos a Amós, vea usted el versículo clave de Amós es el 5:14. Amós 5:14 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Porque ellos decían, Dios está con nosotros, pero Dios no estaba con ellos. Es lo mismo que al día de hoy hay mucha gente que dice, pero
Dios está conmigo, yo siento que Diosito está conmigo, me acompaña. Eso es lo que usted cree, pero Dios no está con usted. Pero si yo le rezo, pero si yo esto, pero si yo lo otro, y yo me porto bien. Y creen que por eso Dios está con ellos, pero Dios dice, ustedes dicen que yo estoy con ustedes, yo no estoy con ustedes. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Y ellos habían decidido buscar lo malo. Amós habla de 2 pecados de Israel. Uno de ellos es la ausencia de la adoración verdadera a Dios. Por eso les dije que Oseas y Amós hablan de temas parecidos. En Amós también, Amós va a tener que hablar sobre la falta de adoración verdadera que el pueblo tenía para con Dios. Miren que el énfasis es adoración verdadera, porque ellos decían tener una adoración, pero Dios no tomaba nada de eso como adoración. Y por otro lado, el otro tema que toca Amós es la falta de justicia que el pueblo tenía. Y cuando hablamos de justicia, estamos pensando cuando Dios dijo, no abuséis, no explotéis, no extorsionéis al huérfano, a la viuda, al extranjero. Y ellos precisamente era lo que hacían. Adoraban a los ídolos, a los falsos dioses, pero por otro lado a la gente extranjera en su país le explotaban, haciéndole trabajar más por menos precio. ¿Y qué era mejor? Contratar yo como judío a otro judío. Entre judíos no vamos a sacar los ojos. Mejor contrato a una moabita o a un edomita y le pago menos, porque como es extranjero aquí y no tiene papeles, abuso de eso y te pago menos. Si al peruano le tengo que pagar 20 soles la hora, pues en este trabajo, pues ¿tú de dónde eres? Bueno, chamo, a ti yo te voy a pagar 10 y confórmate. Y eso que mira. Y muchas veces los cristianos caemos en esto. No, pues, pero para que mi negocio progrese, yo prefiero pagarle al venezolano porque el venezolano me cobra menos, el peruano me cobra más. Sí, pero tú sabes que lo que el peruano te está pidiendo es lo justo. Y el otro está vendiendo su trabajo porque no le queda otra. ¿Y tú vas a explotarlo de esa manera? Sería caer en el mismo pecado que cayó Israel en el pasado. No había justicia. Y Dios dice, no es justo eso que ustedes hacen. Abusan del extranjero, abusan de la viuda, abusan del pobre. Y el pobre, cuando viene a juicio, claro, no tiene quien lo represente, porque tiene que pagar a alguien que lo represente en el juicio. No tiene, porque no tiene la plata. Y los ricos y famosos de Israel se encargaban porque de pasada también tenían plata para sobornar al juez. Y tenían plata para decirle al abogado, ¿cuánto te está pidiendo? Bueno, ven para acá, toma el doble y no lo defiendes. Todas esas injusticias veía Dios. Y todas esas injusticias están descritas y denunciadas en el libro de Amós. Y a todo esto, nosotros en la vida cristiana, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Que hagamos justicia, que seamos justos, que no nos vayamos tras los ídolos. Se llame el ídolo Lure, lo que se llame, o se llame amigo, mejor amigo, hobby, trabajo o cualquier otro tipo de cosa que ocupe el primer lugar en mi corazón en vez de Dios. Pero ¿quién de nosotros podrá ser justo por su propia cuenta? ¿Hay alguno de nosotros que pueda ser justo por su propia cuenta? Ninguno de nosotros. Así que para terminar, vean lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, ofrenda, sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Pero 1 Corintios
1:26, dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No lo sois, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, ninguno de nosotros puede ser justo por mérito personal o por esfuerzo personal. Mas por Él, por Jesucristo, estáis vosotros, o por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, si hay alguna justificación en nuestras vidas, es por causa de el Señor en nuestras vidas. Y 1 Corintios 6:11 dice, o en el 10 dice así: Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si algo de justicia hay en nosotros, algo de santidad en nosotros, es porque Cristo lo hizo posible por su muerte en la cruz. Mantengámonos siempre en ese camino. Vamos a orar.